En aquella época, todo mi sistema de creencias estaba anclado en el materialismo. Yo creía que si algo no se podía medir, observar o cuantificar, simplemente no existía. Muchos de mis colegas académicos también compartían esta visión, y cualquier noción de lo espiritual o lo sobrenatural me parecía completamente absurda. La idea de que pudiera haber algo más allá de lo tangible, algo intangible y divino, estaba más allá de mi comprensión. Entonces, en ese momento, no te interesaba en absoluto la religión o la espiritualidad. Absolutamente. De hecho, me atrevería a decir que albergaba una profunda hostilidad hacia la religión. La consideraba una muleta para quienes no podían afrontar las realidades de la vida. Me consideraba una persona basada en la racionalidad, la ciencia y la lógica, cualidades que, en mi opinión, eran la base de una visión del mundo significativa. La sola idea de rezar o recurrir a Dios en busca de ayuda no solo me habría parecido innecesaria, sino también absurda. ¿Puede compartir los detalles de la crisis de salud que le llevó a la experiencia cercana a la muerte que le cambió la vida? Todo comenzó durante un viaje a París con un grupo de estudiantes. De repente, sentí un dolor insoportable en el abdomen, tan intenso que me llevaron de inmediato al hospital. Después de una serie de pruebas, los médicos descubrieron que tenía una perforación en el duodeno, que estaba filtrando ácido estomacal y enzimas digestivas a mi cuerpo. Básicamente, mi propio sistema digestivo me estaba atacando desde adentro hacia afuera, descomponiendo mi cuerpo de la manera más inimaginable. El dolor que experimenté no se parecía a nada que hubiera sentido antes, como si me hubieran colocado un carbón ardiente en lo profundo del intestino y estuviera quemándome por dentro. Eso debe haber sido horrible. ¿Qué sucedió después de que ingresaron en el hospital? Me vieron 2 médicos en la sala de emergencias, pero su respuesta fue mínima, simplemente me enviaron directamente a cirugía. La situación era terrible, me dijeron que me quedaba aproximadamente 1 hora de vida si no me operaban de inmediato. Sin embargo, cuando llegué a la sala de cirugía, me dijeron que no había ningún cirujano disponible en ese momento. Durante 10 horas agonizantes, me dejaron en un estado de intenso dolor, sin medicación, sin tratamiento, sin nada en absoluto para aliviar mi sufrimiento. Estuve en absoluta agonía todo el tiempo. Seguí pidiendo morfina o cualquier cosa que pudiera ayudar a aliviar el dolor, pero me negaron cualquier forma de alivio. Algunas personas intentaron más tarde explicar mi experiencia, sugiriendo que era el resultado de alucinaciones provocadas por analgésicos. Sin embargo, la verdad es que no me habían dado ningún medicamento. Era plenamente consciente de todo lo que sucedía a mi alrededor y el dolor era insoportable. ¿En qué momento se dio cuenta de la gravedad de su situación? Quedó clarísimo cuando entró la enfermera y me dijo que todavía no habían podido encontrar un cirujano. Entonces supe que mi situación era mucho más crítica de lo que había pensado originalmente. En ese momento, me volví hacia mi esposa, Sara, y le pedí que les dijera a mis padres que los amaba. Me despedí de mis hijos, Thomas y Emily, sabiendo que tal vez nunca los volvería a ver. Sara estaba abrumada por la emoción, sollozando de una manera que nunca antes había presenciado. Su dolor era tan profundo, tan intenso, que parecía sacudirla hasta lo más profundo. La miré, y con el corazón apesadumbrado, le dije, es hora de que me vaya. ¿Fue ese el momento en que comenzó tu experiencia cercana a la muerte? Sí, lo fue. Durante horas, luché por respirar, sintiendo que me estaba asfixiando lentamente. Finalmente, decidí dejar de luchar y soltarme. Dejé de intentar aferrarme y, en ese instante, me permití deslizarme hacia la inconsciencia. ¿Qué sucedió después? Lo siguiente que supe fue que me encontré de pie. Me sentí más viva, más real de lo que me había sentido antes. Estaba completamente curada, sin rastro del dolor que me había consumido unos momentos antes. Me sentía vibrante, llena de energía y completamente completa. ¿Cómo describirías lo que sentiste en esos primeros momentos? Lo primero que hice fue una revisión de la realidad. Me examiné de pies a cabeza y todo se sentía sólido,
tangible, más real de lo que jamás había conocido. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera adquirido una claridad más nítida, una vitalidad que nunca antes había experimentado. Podía escuchar cada sonido con increíble precisión, incluido el zumbido de las luces fluorescentes sobre mí. Mi campo de visión se expandió más allá de los límites habituales, como si pudiera ver en todas las direcciones a la vez, con una profundidad de campo perfecta. Mi sentido del tacto se agudizó a un grado extraordinario, podía sentir la textura del piso de linóleo bajo mis pies, cada pequeño detalle registrado en mi conciencia. Eso es fascinante. ¿Qué viste a tu alrededor en este nuevo estado de conciencia aumentada? Seguía en la misma habitación del hospital. Vi a Sara de pie al otro lado de la cama, pero mi atención se centró en una figura que yacía debajo de una sábana en la cama. La cabeza que estaba expuesta tenía un parecido sorprendente a la mía, y eso me dejó inmediatamente confuso. Me quedé allí, observando ese cuerpo, y mi mente trató de darle sentido. ¿Cómo podría ser yo cuando estaba allí, mirándolo? ¿Cuál fue tu reacción al ver tu propio cuerpo? Mi mente racional intentó explicar la situación de todas las formas posibles. Al principio, pensé que tal vez el personal del hospital había creado una figura de cera mía por alguna razón desconocida. Pero cuanto más lo pensaba, más absurda me parecía la idea. No era posible que tuvieran el tiempo, los recursos o la motivación para hacer algo así. La visión de mi propio cuerpo me llenó de una sensación de pavor y confusión, y comencé a sentirme enojado por la situación. ¿Qué hiciste después? Intenté comunicarme con Sara, esperando que me reconociera, pero no respondió. En ese momento, sentí una oleada de frustración y enojo, porque en nuestras discusiones anteriores, una de las formas en que me había castigado fue ignorándome por completo. Pensé que estaba haciendo lo mismo ahora, castigándome por arruinar su vida muriendo. Entonces volví mi atención hacia mi compañero de cuarto, Jacques, un hombre francés mayor que había sido amable conmigo. Intenté hablar con él, pero él tampoco me reconoció. Me miró directamente como si yo no estuviera allí. Empecé a gritarle, tratando desesperadamente de obtener una respuesta, pero no hubo ninguna. Estaba cada vez más agitado, sintiéndome completamente impotente y atrapado. Debió haber sido increíblemente frustrante no poder comunicarme. ¿Qué pasó después? Mientras luchaba por comprender mi situación, de repente oí voces que me llamaban por mi nombre. Lo extraño era que me hablaban en inglés, aunque estaba en Francia. Decían, ven con nosotros. Me dirigí a la puerta y miré hacia el pasillo. Allí, vi figuras en la distancia, pero todo fuera de la habitación parecía extraño, gris y borroso, casi como ver un viejo televisor en blanco y negro. Sin embargo, dentro de la habitación, todo era nítido y claro como el cristal. ¿Quiénes eran estas personas que te llamaban? Afirmaban saber todo sobre mí y dijeron que me habían estado esperando. Me instaron a que me apresurara y los acompañara. Al principio dudé, pero después de un tiempo de persuasión, me convencí de que debían ser miembros del personal del hospital que venían a acompañarme a la cirugía. Considerando la falta de atención que había recibido hasta ese momento, casi parecía plausible que esperaran que caminara sola hasta la cirugía. Entonces, decidiste seguirlos. ¿A dónde te llevaron? Viajamos durante lo que pareció una eternidad. No puedo decir exactamente a dónde fuimos, pero pronto quedó claro que este no era un hospital típico. El entorno que nos rodeaba se volvió cada vez más sombrío. No había vistas familiares ni reconfortantes, ni pájaros, ni flores, ni sol. Sentí como si hubiera entrado en un páramo espiritual desolado. El aire en sí parecía pesado con una sensación de desesperanza. Eso suena siniestro. ¿Qué sucedió una vez que llegaste a tu destino? A medida que continuamos, se hizo inequívocamente claro dónde estábamos. Había entrado en un lugar que parecía innegablemente infernal. Los seres que encontré en este reino eran crueles, maliciosos e implacables. Me atacaron sin piedad, tanto física como emocionalmente.
El dolor físico era intenso, pero fue el tormento emocional lo que realmente me destrozó. No podía comprender por qué me odiaban tanto o por qué estaban tan decididos a causarme sufrimiento. ¿Cuánto tiempo duró esto? El tiempo se volvió irrelevante en ese lugar. Me pareció una eternidad, aunque no podía medir el paso del tiempo. El tormento continuaba sin fin y me sentía como si me estuvieran aplastando, con el espíritu destrozado, el cuerpo y la mente destrozados. Era como si me hubieran reducido a la nada, como un animal atropellado abandonado al costado del camino. No me quedaba nada, estaba completamente derrotado. Fue entonces cuando algo cambió. ¿Qué desencadenó ese cambio? En lo más profundo de mi desesperación, escuché una voz, suave pero firme, que me decía que rezara a Dios. Al principio, rechacé la idea. No creía en Dios y ni siquiera sabía cómo rezar. Pero la voz seguía instándome, presionándome para que lo intentara. En mi desesperación, decidí recordar todas las oraciones que pudiera recordar de mi infancia. ¿Qué oraciones intentaste? Empecé con los fragmentos que podía recordar: el Señor es mi pastor y Padre nuestro que estás en los cielos. No podía recordar versículos completos, solo frases aisladas. Pero incluso estas oraciones que recordaba a medias parecieron tener un impacto inmediato. ¿Cómo reaccionaron los seres que te rodeaban a tus oraciones? Su reacción fue rápida y furiosa. Me gritaban, diciéndome que no había Dios, que nadie podía oírme, y amenazaban con hacerme aún más daño por atreverme a rezar. Pero mientras yo seguía rezando, ocurrió algo extraordinario: cuanto más rezaba, más se alejaban ellos. Al final, ya no podía oír sus voces en absoluto. Eso debió haber sido un alivio. ¿Qué pasó después cuando se fueron? Me encontré solo en un espacio tranquilo y silencioso. Pero todavía estaba atrapado en cierto sentido. No podía moverme ni irme. Empecé a reflexionar sobre mi situación y me vino un pensamiento oscuro. Empecé a pensar en mi vida como una colección de desechos emocionales y espirituales, y concluí que de alguna manera había descendido a un pozo negro cósmico, un lugar donde había ido a parar toda la suciedad y la basura de mi pasado. ¿Cómo te sentiste contigo mismo en ese momento? Me sometí a una autoevaluación brutal, juzgando toda mi vida. Miré hacia atrás y vi mis relaciones, mis acciones y mi comportamiento, y me di cuenta de que me faltaba algo en todos los aspectos. Me puse notas reprobatorias, C y D, por cómo había tratado a los demás y cómo había vivido mi vida. Como hijo, hermano, esposo, padre y amigo, no veía nada más que fracasos. Era como si me hubieran arrastrado a ese lugar terrible porque realmente lo merecía y no veía ninguna salida. ¿Viste alguna esperanza en ese momento? Al principio, pensé que solo tenía dos opciones: o podía volverme aún más cruel que los seres que me habían atormentado, o podía dejar de existir por completo. Preferiría haber elegido la no existencia antes que convertirme en ellos. Pero entonces, en medio de mi desesperación, surgió un recuerdo de mi infancia que lo cambió todo. ¿Qué recuerdo de la infancia te vino a la mente? Recordé cuando era un niño pequeño en la escuela dominical y cantaba la canción Jesús me ama. No eran las letras lo que importaba tanto, sino el sentido de fe que tenía cuando era niña, esa confianza inquebrantable en Jesús como un protector amoroso. A pesar de las voces que me decían que era una tontería y que Jesús nunca querría tener nada que ver conmigo después de la forma en que había vivido, decidí invocarlo. ¿Qué dijiste cuando invocaste a Jesús? En un momento de pura desesperación, grité: Jesús, por favor, sálvame. No sabía si realmente existía un Jesús o si a él le importaría, pero en ese momento, extendí la mano con un salto de fe ciego. ¿Qué pasó después de que llamaste a Jesús? En el momento en que llamé su nombre, una luz brillante apareció ante mí. No era una luz física, era una luz espiritual de una belleza tan indescriptible que, si hubiera sido física, habría sido insoportablemente dolorosa. Pero era una luz de amor y calidez abrumadores. Desde dentro de esa luz,
manos y brazos se extendieron hacia mí, y supe que algo profundamente transformador estaba a punto de suceder. ¿Qué pasó cuando los brazos de Jesús se extendieron hacia ti? En el momento en que Jesús me tocó, sucedieron tres cosas increíbles simultáneamente. Primero, todas las heridas y el tormento que habían marcado mi ser espiritual desaparecieron, y volví a estar completo. Segundo, todo el dolor insoportable se desvaneció, y en su lugar, me inundó una abrumadora sensación de éxtasis. Pero lo más importante es que me envolvió un amor que trascendió todo lo que jamás había imaginado, un amor incondicional que lo abarcaba todo y que estaba más allá de toda descripción. ¿Puedes describir este amor que sentiste? Es casi imposible ponerlo en palabras. No era solo amor, fue el amor más puro y poderoso que jamás haya existido. Sentí, con absoluta certeza, que me amaban profundamente, de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si yo fuera la persona más querida en todo el universo. Y lo verdaderamente asombroso es que me di cuenta de que esto no era solo para mí. Él siente lo mismo por cada persona, cada una es su favorita. ¿Qué hizo Jesús a continuación? Después de llenarme de su amor, me levantó y me abrazó fuerte. No era solo que me amaba, en realidad le agradaba. Había una alegría en su abrazo, una sensación de que estaba genuinamente feliz de verme, no enojado ni decepcionado conmigo. Me aferré a él, abrumada por la emoción, llorando lágrimas de alegría, y él me frotó suavemente la espalda para consolarme. Comenzamos a movernos, casi como si estuviéramos volando, pero sin ninguna sensación de viento o movimiento, solo un deslizamiento pacífico y sin esfuerzo. ¿A dónde íbamos? Nos dirigíamos hacia un reino de luz pura, un mundo brillante y radiante diferente a todo lo que había visto antes. Mientras nos acercábamos, noté innumerables luces más pequeñas que entraban y salían de ese espacio brillante. Me quedó claro que nos estábamos acercando al dominio de Dios, lo que más tarde llegaría a entender como el cielo. Y entonces, me entró el pánico. ¿Por qué entraste en pánico? De repente, me di cuenta de hacia dónde nos dirigíamos y pensé que Jesús había cometido un error. Sentí una abrumadora sensación de indignidad. Recordé cada vez que había negado la existencia de Dios, cada fracaso, cada pecado. Estaba segura de que no pertenecía allí, de que me rechazarían, de que ese lugar no era para mí. ¿Cómo respondió Jesús a tu pánico? Jesús nos detuvo justo fuera de ese reino de luz, y por primera vez, se comunicó conmigo telepáticamente. Me dijo, no cometemos errores. Tú perteneces aquí. Me quedé atónita. Podía escuchar mis pensamientos. Cuando comencé a sentirme incómoda, pensando en lo mal que había sido, simplemente se rió. No era una risa burlona, me encontró genuinamente divertida, incluso entrañable, a pesar de mis defectos. ¿Qué pasó después? Jesús dijo que había algunas personas que quería que conociera. Hizo un sonido, como un tono musical, y al instante, un grupo de seres apareció a nuestro alrededor. Comprendí que eran ángeles. Habían grabado toda mi vida, me explicó, y querían mostrármela. ¿Puede describir este proceso de revisión de vida? Fue como ver una proyección holográfica de mi vida, pero no fue una simple observación pasiva. Podíamos entrar en las escenas, sentir las emociones y comprender el verdadero impacto de mis acciones en los demás. Podía ver cómo mis interacciones con las personas las habían afectado, y en algunos casos, cómo ellas habían afectado a los demás. Fue una experiencia profundamente inmersiva y emocionalmente intensa. ¿Cómo reaccionaron Jesús y los ángeles al ver tu vida? Jesús y los ángeles nunca se enojaron, pero a menudo se sintieron decepcionados por las decisiones que había tomado. Me mostraron cómo, con el tiempo, me había vuelto más manipuladora y emocionalmente distante mientras perseguía ambiciones personales. Podía sentir su tristeza por el rumbo que había tomado mi vida. Pero la lección clave fue esta: fuimos creados para amarnos unos a otros. Ese es nuestro verdadero propósito. Yo había perdido de vista ese propósito,
consumida por la búsqueda de fama, riqueza y poder. Ninguna de esas cosas importaba en el ámbito espiritual. ¿Cómo te sentiste al ver cómo se desarrollaba tu vida? Fue brutal verlo. Todas las cosas de las que alguna vez me enorgullecí, mi carrera, mi riqueza, mi estatus, carecían de significado en este contexto. A los ángeles y a Jesús solo les importaba cómo había tratado a los demás, en particular a los necesitados. Vi tantas oportunidades perdidas de mostrar bondad, de ser amiga de alguien que sufría, y a veces les rogué que dejaran de revisar porque el dolor de ver mis fracasos era casi demasiado para soportar. ¿Cuál fue la principal lección que saqué de esta revisión de mi vida? La profunda comprensión de que el amor es lo más importante. Estamos aquí para amarnos unos a otros, y todo lo demás es secundario. No había entendido en absoluto el sentido de la vida. Me había centrado en las cosas equivocadas, cosas que no tenían valor duradero. En el ámbito espiritual, estaba claro que lo que verdaderamente importa es cómo tratamos a los demás, especialmente a los que sufren. Después de la revisión de mi vida, ¿qué pasó? Jesús me preguntó si tenía alguna pregunta. Y, por supuesto, tenía millones. Le pregunté todo lo que se me ocurrió, preguntas sobre la vida, el universo y los misterios que nunca había entendido. Respondió cada pregunta con paciencia, y algunas de sus respuestas no solo fueron sorprendentes, sino incluso controvertidas. ¿Puede dar un ejemplo de algo sorprendente que Jesús compartió con usted? Una de las cosas más sorprendentes que me dijo fue sobre los bebés que mueren muy jóvenes o son abortados. Jesús me mostró que se les da otra oportunidad de vivir. Esta idea ha enfadado a algunas personas cuando la he compartido, acusándome de herejía. Pero lo único que puedo hacer es compartir lo que Jesús mismo me mostró y me dijo. ¿Compartió Jesús alguna otra información sorprendente? Sí. Me reveló que el universo está lleno de formas de vida inteligentes y que la Tierra es en realidad uno de los mundos inferiores y menos desarrollados en términos de avance espiritual. Hay seres en toda la creación que son mucho más avanzados espiritualmente y amorosos de lo que creemos. Fue una revelación humilde e inspiradora. ¿Explicó Jesús lo que normalmente sucede cuando las personas mueren? Sí, lo hizo. Me dijo que la mayoría de las personas no se dan cuenta inmediatamente de que han fallecido. El dolor y el sufrimiento que experimentaron durante su proceso de muerte se detienen de repente y, a menudo, lo confunden con la recuperación, sin darse cuenta de que realmente han muerto. Es una verdad irónica, considerando cuánto miedo causa la muerte, pero la experiencia de morir a menudo puede ser un alivio de las cargas físicas y emocionales que llevaban. En este punto, ¿quería permanecer en el reino espiritual? Absolutamente. Después de todo lo que había pasado, me sentía tan en paz y llena de amor. Estaba lista para quedarme allí para siempre, para dejar atrás el mundo físico. Pero Jesús tenía otros planes. ¿Qué te dijo Jesús? Me dijo que necesitaba regresar a la tierra y vivir la vida para la que fui verdaderamente creado, la vida que me habían dado una segunda oportunidad para realizar. Discutí con él, no quería regresar a lo que veía como un mundo duro y doloroso. ¿Cómo respondió Jesús a tus argumentos? Reconoció que el mundo puede estar lleno de crueldad y sufrimiento, pero me recordó que también hay muchas personas amorosas y hermosas. Dijo, lo que hay en tu corazón es lo que encontrarás. Si tienes amor en tu corazón, verás amor en los demás. Si tienes belleza en tu corazón, verás belleza en ellos. Explicó que nuestro enfoque interno da forma a cómo experimentamos el mundo que nos rodea. ¿Cómo te sentiste al tener que regresar? Yo estaba muy reticente, pero confié en él. Y, al mirar atrás, él tenía toda la razón. En los años que han pasado desde entonces, he descubierto que cuando buscas amor y belleza, puedes encontrarlos en lugares inesperados, incluso en personas que a primera vista podrían no parecer amorosas o hermosas. ¿Puedes contarnos sobre tu recuperación inicial en el hospital después de regresar a tu cuerpo? Sí, hubo un momento sorprendente en la sala de recuperación.
Era una habitación bastante oscura a pesar de ser de día, y de repente la habitación se iluminó. Apareció un joven, parecía tener unos 20 años, rubio y vestía un uniforme de hospital de color verde pálido. ¿Qué te dijo este joven? Me saludó por mi nombre y me dijo que me cuidaría durante mi recuperación. Me aseguró que todo estaría bien, aunque el proceso de recuperación llevaría algún tiempo. Dijo que siempre estaría cerca, pero cuando le pregunté su nombre, dijo que no me preocupara, ya que nunca lo volvería a ver. Eso parece contradictorio. ¿Cómo respondiste? Yo estaba muy confundida y le señalé que él acababa de decir que siempre estaría cerca, pero ahora estaba diciendo que nunca lo volvería a ver. Él confirmó que ambas afirmaciones eran ciertas, él estaría conmigo siempre, pero no lo volvería a ver. Luego dijo que tenía que irse y salió de la habitación. ¿Qué pasó después de que el joven salió de la habitación? Tan pronto como se fue, la habitación volvió a su iluminación tenue. Me quedé desconcertada por el encuentro. Una enfermera entró poco después y le pregunté por el joven médico que acababa de estar allí. Ella insistió en que nadie había entrado ni salido de la habitación y que había estado sentada afuera. Terminamos discutiendo un poco porque estaba segura de lo que había visto y experimentado. Mirando hacia atrás, ¿cómo interpretas esa experiencia? Creo que fue una visita angelical. El ser se había aparecido como un joven médico para consolarme, pero su presencia y conocimiento eran claramente sobrenaturales. Fue una garantía de que me estaban cuidando, incluso si no podía ver físicamente a los guardianes que me estaban ayudando. ¿Cómo cambió su experiencia cercana a la muerte su perspectiva de la vida? Me transformó por completo. Antes, yo había sido un materialista ateo, pero después de mi experiencia, adquirí una fe inquebrantable en Dios y en el reino espiritual. Comprendí que el verdadero propósito de la vida es amarnos unos a otros y crecer espiritualmente. Todas las cosas que alguna vez había valorado, éxito profesional, riqueza, estatus, de repente parecían insignificantes en comparación con las verdades más profundas de la vida. ¿Cómo afectó este cambio de perspectiva a sus relaciones? Tuvo un profundo impacto. Me volví mucho más compasivo y paciente con los demás. Comencé a ver el valor inherente de cada persona, independientemente de sus logros externos. Mis relaciones con mi esposa, mis hijos y mis colegas mejoraron drásticamente a medida que me enfocaba en amarlos en lugar de usarlos para alimentar mi propio ego. ¿Continuó con su carrera como profesor? Al principio, sí, pero mi enfoque de la enseñanza cambió significativamente. Me concentré más en nutrir a mis estudiantes como individuos completos, no solo intelectualmente. Con el tiempo, sentí un llamado a dejar el mundo académico y entrar en el ministerio. Quería compartir las verdades espirituales que había aprendido y ayudar a otros a conectarse con Dios. ¿Cómo reaccionaron tus colegas académicos a tu transformación? Muchos de mis colegas se mostraron comprensiblemente escépticos. Algunos pensaron que me había vuelto loco o que simplemente estaba pasando por una crisis nerviosa. Otros, sin embargo, tenían curiosidad y querían genuinamente entender más sobre lo que había experimentado. No fue fácil lidiar con sus dudas, pero traté de ser paciente. Recordé que yo también había sido escéptico en el pasado y sabía que las personas necesitaban tiempo para procesar algo tan profundo como esta transformación. Mencionaste antes que recibiste mucha información de Jesús durante tu experiencia. ¿Puedes explicarnos algunas de las otras cosas que te dijo? Una de las cosas más significativas que me reveló fue sobre la naturaleza de la realidad. Explicó que el universo físico que percibimos es esencialmente una ilusión, una proyección. La verdadera realidad es espiritual, y nuestra existencia física es más como un aula temporal o un campo de pruebas para nuestras almas. Nuestro tiempo en la Tierra se trata de aprender y prepararnos para algo mucho más grande. Ese es un concepto profundo. ¿Explicó por qué tenemos esta existencia física? Sí, lo hizo. Jesús explicó que estamos aquí para aprender y crecer espiritualmente.
La vida es una oportunidad para que desarrollemos nuestra capacidad de amor, compasión y sabiduría. Los desafíos y el sufrimiento que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para el crecimiento espiritual. Incluso las experiencias más difíciles pueden servir a un propósito superior al ayudarnos a evolucionar hacia seres más amorosos y compasivos. ¿Dijo Jesús algo sobre otras religiones o caminos espirituales? Sí, me mostró que hay verdad en todos los caminos espirituales sinceros, aunque muchas religiones se han distorsionado por la incomprensión y el sesgo humano con el tiempo. La verdad fundamental de todas las enseñanzas espirituales auténticas es el amor, amor a Dios, amor a los demás y amor a toda la creación. Cualquier camino que promueva el amor y la compasión genuinos está en sintonía con la voluntad divina. ¿Qué aprendiste sobre la otra vida? Jesús me mostró que la otra vida se compone de muchos niveles o dimensiones. El lugar al que vamos después de la muerte depende de nuestro desarrollo espiritual y de las decisiones que hayamos tomado durante nuestras vidas. Algunas personas que están muy apegadas a las cosas materiales o que se aferran a mucha negatividad pueden permanecer cerca del reino físico durante un tiempo. Otras que están más evolucionadas espiritualmente pasarán a reinos más elevados y hermosos. ¿Explicó Jesús el propósito de estos diferentes reinos? Sí, lo hizo. Cada nivel o reino en la otra vida sirve como una especie de escuela o campo de entrenamiento. Las almas pasan por estos niveles a medida que aprenden y crecen espiritualmente. El objetivo final es volver a la unión plena con Dios, pero este viaje puede llevar muchas vidas dependiendo del desarrollo de cada alma y de las decisiones que tome a lo largo del camino. Mencionaste antes la vida inteligente en el universo. ¿Puedes explicarlo con más detalle? Sí, Jesús me mostró que el universo está lleno de vida, y que gran parte de ella es mucho más avanzada que la humanidad. Hay incontables civilizaciones en otros planetas y en otras dimensiones. Muchos de estos seres han evolucionado espiritualmente y poseen una comprensión mucho más clara de las realidades cósmicas que nosotros. Algunos son tan diferentes de nosotros que tal vez ni siquiera los reconozcamos como formas de vida, mientras que otros son más similares a nosotros pero existen en diferentes etapas de desarrollo. ¿Dijo si estos seres alguna vez interactúan con la Tierra? Sí, lo hizo. Jesús indicó que hay más interacción de la que la mayoría de las personas se dan cuenta. Algunos seres altamente evolucionados sirven como guías o guardianes para la humanidad, empujando suavemente nuestro desarrollo en direcciones positivas. Sin embargo, respetan nuestro libre albedrío y solo intervienen directamente cuando es absolutamente necesario. Estos seres a menudo existen en dimensiones o estados del ser que no podemos percibir con nuestros sentidos limitados o nuestra tecnología. Eso es fascinante. ¿Compartió Jesús alguna información sobre el futuro de la humanidad? Sí, me mostró que la humanidad se encuentra en una encrucijada crucial. Estamos en una fase de desarrollo en la que debemos evolucionar espiritualmente o corremos el riesgo de destruirnos a nosotros mismos mediante la destrucción del medio ambiente, la guerra y la desigualdad. Estos desafíos son los síntomas de nuestra inmadurez espiritual colectiva. Pero también hay esperanza. Cada vez más personas están despertando a las verdades espirituales, dándose cuenta de nuestra interconexión y de la importancia de amarnos unos a otros. Si podemos aceptar estas lecciones, podemos avanzar hacia un futuro más brillante para todos. ¿Dio Jesús alguna predicción específica sobre los acontecimientos futuros? Jesús no proporcionó una cronología específica de los acontecimientos, pero sí enfatizó que el futuro no está predeterminado. Nuestras decisiones colectivas darán forma a la dirección que tome la humanidad. Dejó en claro que, si bien enfrentaremos desafíos cada vez mayores, esos desafíos pueden unirnos y ayudarnos a evolucionar espiritualmente, o llevarnos a consecuencias nefastas si no aprendemos y crecemos a partir de ellos. ¿Cómo afectó esta experiencia a tu comprensión del tiempo? Jesús explicó que el tiempo, tal como lo experimentamos, es una ilusión. En el reino espiritual, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Por eso, durante la revisión de la vida, podemos ver los resultados de nuestras acciones,
incluso las que podríamos haber olvidado. El tiempo, en este sentido, se experimenta como un ahora eterno, en el que todo sucede a la vez, desde una perspectiva superior. Es un concepto alucinante. ¿Obtuviste alguna idea sobre la naturaleza de la conciencia? Sí, una de las ideas más profundas fue que la conciencia es el fundamento del universo. No es un producto del cerebro, como alguna vez pensé, sino que el cerebro funciona como un receptor que filtra y enfoca la conciencia. Nuestro verdadero ser, nuestra alma, es conciencia pura y es eterna, trasciende el cuerpo físico. ¿Explicó Jesús por qué no recordamos nuestra naturaleza espiritual cuando nacemos? Sí, me mostró que el velo del olvido tiene un propósito. Si recordáramos nuestra verdadera naturaleza espiritual desde el nacimiento, interferiría con las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que brinda la vida física. La ilusión de estar separados de Dios y los desafíos que enfrentamos en la tierra nos permiten desarrollarnos y evolucionar espiritualmente de una manera que no sería posible si recordáramos todo. Has mencionado que parte de la información que recibiste ha sido controvertida. ¿Puedes darnos otro ejemplo? Uno de los aspectos más controvertidos de mi experiencia fue lo que aprendí sobre la reencarnación. Jesús me mostró que muchas almas tienen, en efecto, múltiples vidas en la tierra, pero es mucho más complejo de lo que se suele describir. El tiempo en el reino espiritual no funciona de manera lineal, y las almas a veces se dividen o se fusionan de maneras que no son fáciles de entender con los conceptos terrenales. Es un proceso mucho más intrincado de lo que normalmente imaginamos. ¿Cómo concilias esto con las enseñanzas cristianas tradicionales? Ha sido difícil, especialmente porque me crié con ciertas doctrinas. He llegado a comprender que muchas enseñanzas religiosas son versiones simplificadas de verdades espirituales más profundas. Jesús enfatizó que las cosas más importantes son el amor y la compasión, no la adherencia rígida a dogmas o posiciones teológicas. Nuestro enfoque debe estar en crecer espiritualmente y amarnos unos a otros, no en pelearnos por detalles doctrinales. Hablemos del proceso de revisión de vida con más detalle. ¿Qué tan completo fue? La revisión de vida fue increíblemente minuciosa. No solo se me mostraron los eventos más importantes, sino también interacciones aparentemente insignificantes. Vi cómo los pequeños actos de bondad se extendían y tenían impactos de largo alcance, así como las consecuencias negativas del egoísmo y la crueldad. Fue una experiencia inmersiva, que mostró la interconexión de todo y cómo nuestras acciones impactan al mundo de maneras que tal vez nunca veamos. ¿Te juzgaron con dureza por tus errores? No, no hubo juicio ni castigo de parte de Jesús ni de los ángeles. Estaban tristes por mis fracasos, pero su tristeza tenía su raíz en el amor y la decepción, no en la ira ni la condena. El juicio más duro vino de mí. Sentí un profundo remordimiento cuando vi cómo no había amado a los demás, pero no hubo condena de parte de ellos, solo un deseo amoroso de que yo aprendiera y creciera. ¿Viste cómo tus acciones afectaron a las personas más allá de tus interacciones inmediatas? Sí, fue como ver ondas en un estanque que se extendían infinitamente. Vi cómo una acción o palabra que dije afectó a alguien, que luego influyó en otros, creando una cadena de eventos que se extendió mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Me hizo darme cuenta de lo profundamente interconectados que estamos todos y cómo nuestras decisiones pueden tener efectos que tal vez nunca veamos, pero que son de largo alcance. ¿También viste impactos positivos que habías tenido y de los que no eras consciente? Sí, esos fueron algunos de los momentos más hermosos de la revisión. Vi momentos en los que una palabra amable o un pequeño acto de aliento tuvieron un impacto enorme en la vida de alguien, aunque no me había dado cuenta en ese momento. A menudo se trataba de interacciones que había olvidado por completo, pero que habían cambiado el día de alguien, o incluso su vida, para mejor. Me mostró que incluso los esfuerzos más pequeños por difundir amor y amabilidad importan. ¿Cómo cambió este proceso de revisión de vida tu enfoque de la vida diaria después de tu regreso? Me hizo más consciente de cada interacción.
Me di cuenta de que incluso las acciones o palabras más pequeñas podían tener efectos duraderos, así que hice un esfuerzo consciente para abordar cada momento con amor, amabilidad y atención plena. La revisión de vida me enseñó el poder de cada elección y comencé a ver cada encuentro como una oportunidad para levantar a alguien o decepcionarlo. Reforzó la importancia de vivir con amor y compasión en todo lo que hago. La comunicación telepática que tuviste con Jesús suena como una experiencia profundamente profunda. ¿Puedes describirla con más detalle? Sí, la comunicación fue instantánea, completa y multidimensional. En ese estado, podía entender ideas complejas, emociones e incluso información visual a la vez. No era como escuchar palabras o tener pensamientos, era más bien una experiencia total, donde todo se entendía a la vez sin necesidad de tiempo o palabras para procesarlo. Cuando traté de pensar en cómo transmitirlo después de regresar al mundo físico, sentí que estaba tratando de describir una experiencia que trascendía nuestros límites normales de comunicación. ¿Tuviste alguna dificultad para entender o procesar esta forma de comunicación? Sorprendentemente, no. Mientras estaba en el estado espiritual, me pareció completamente natural y sin esfuerzo. Fue solo cuando regresé a mi conciencia terrenal que luché por traducir la profundidad de lo que se había comunicado en palabras y conceptos que pudieran tener sentido en nuestra forma limitada y lineal de pensar. Mencionaste que Jesús tiene sentido del humor. ¿Puedes dar un ejemplo? Sí, su humor fue inesperadamente encantador. Un momento memorable fue cuando me di cuenta de que podía leer todos mis pensamientos, y me avergoncé de algunos de los pensamientos que había tenido en la vida. Jesús encontró mi vergüenza divertida y entrañable. Su risa estaba llena de calidez y amor, no de burla, y me ayudó a sentirme más a gusto conmigo misma. ¿Cómo te afectó experimentar este amor y aceptación divinos? Fue transformador. Llegué a comprender por primera vez lo que realmente es el amor incondicional. No era solo una falta de juicio, era una aceptación total, una aceptación de quien soy, con defectos y todo. Experimentar ese amor curó heridas profundas dentro de mí de las que ni siquiera era consciente. Era un amor que no pedía nada a cambio, sino que era puro, completo y sanador. ¿Esta experiencia cambió tu comprensión de la naturaleza de Dios? Sí, transformó por completo mi comprensión de Dios. Antes, había pensado en Dios como una figura severa y distante. Sin embargo, el Dios que encontré a través de Jesús rebosaba de amor, compasión y alegría. Había un aspecto lúdico y deleite que nunca había imaginado en mi comprensión anterior de lo divino. Esta nueva visión de Dios era amorosa, bondadosa y profundamente personal. Has mencionado que viste otros reinos o dimensiones. ¿Puedes describir lo que viste? Es difícil ponerlo en palabras, pero la belleza que presencié estaba más allá de cualquier cosa imaginable en la Tierra. Los colores en estos reinos estaban más allá del espectro que conocemos y los paisajes desafiaban las leyes físicas. Algunos reinos parecían hechos de puro pensamiento o emoción, y había seres de luz involucrados en lo que parecían ser actividades alegres y creativas. Estos reinos se sentían vivos y vibrantes con energía espiritual. ¿Te mostraron reinos más oscuros? Sí, también me mostraron reinos de vibración inferior, que algunos podrían interpretar como el infierno. Sin embargo, estos reinos no son lugares de castigo eterno. En cambio, son como etapas de purificación, donde las almas trabajan a través de su propia negatividad. El sufrimiento en estos reinos es autoimpuesto, resultado de los propios pensamientos y acciones no resueltos del alma. Pero incluso aquí, el amor de Dios está presente, y estas almas no están abandonadas. Están en un proceso de curación y crecimiento. ¿En qué se diferencia este concepto del infierno de las enseñanzas religiosas tradicionales? La principal diferencia es que el sufrimiento en estos reinos no es eterno ni impuesto por Dios. Es una experiencia temporal que cumple un propósito en el crecimiento y la purificación del alma. A diferencia de las enseñanzas tradicionales que describen el infierno como un lugar de castigo eterno,
esta visión muestra que el amor de Dios se extiende incluso a estos reinos, y cada alma eventualmente avanza hacia la curación y la reconciliación. Es una comprensión mucho más esperanzadora y compasiva de lo que muchos consideran el infierno. ¿Explicó Jesús por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios es todo amor? Sí, esta fue una de mis preguntas más profundas. Jesús explicó que el sufrimiento no es un castigo de Dios sino una oportunidad para el crecimiento espiritual. Cada desafío que enfrentamos es una invitación a aprender, crecer y desarrollarnos en áreas donde más lo necesitamos. Sin embargo, también enfatizó que no estamos destinados a sufrir solos. Estamos aquí para ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás a través del amor, la compasión y el apoyo. El propósito no es soportar el sufrimiento pasivamente sino crecer a través de él y ayudar a otros en sus luchas. ¿Compartió Jesús alguna idea sobre el futuro de la humanidad? Sí, Jesús me mostró que la humanidad está en el proceso de evolución espiritual. Estamos despertando gradualmente a nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales y reconociendo nuestra interconexión con toda la vida. Si bien hay dolores y desafíos de crecimiento, gran parte de la agitación que vemos en el mundo hoy es un síntoma de este despertar. La humanidad eventualmente evolucionará hacia un estado mucho más amoroso, pacífico y espiritualmente consciente. Estamos en un viaje, y aunque es un desafío, hay esperanza para el futuro. ¿Dio algún marco temporal para esta evolución? No, Jesús no dio un marco temporal específico. Dejó en claro que, desde la perspectiva de la eternidad, nuestro concepto de tiempo es limitado. Lo que para nosotros parece un proceso largo o lento es solo un breve momento en el gran esquema de las cosas. El enfoque debe estar en el crecimiento espiritual de cada individuo y su capacidad para difundir amor y positividad. A medida que más personas adopten este camino, se producirá la evolución colectiva, pero depende de cada uno de nosotros contribuir con nuestras propias acciones e intenciones. Sus ideas sobre la interconexión, el amor y el crecimiento espiritual son increíblemente profundas. Parece que su experiencia cercana a la muerte ha transformado profundamente su comprensión de la vida y el universo. ¿Podría explicarnos más sobre la interconexión de toda la vida? Sí, lo que me mostraron fue verdaderamente transformador. Vi que todo lo que existe, desde el átomo más pequeño hasta la inmensidad de las galaxias, está interconectado. No somos seres aislados, sino expresiones de una conciencia única y unificada. Esta comprensión trascendió todas nuestras separaciones habituales, entre personas, entre vida y no vida, e incluso entre existencia individual y colectiva. La comprensión de que todo está conectado cambia la forma en que vemos el mundo y nuestro papel en él. ¿Cómo ha afectado esta comprensión a tu vida diaria? Ha impactado profundamente la forma en que interactúo con el mundo. Ahora entiendo que mis acciones, pensamientos e incluso mi energía afectan al todo. Esta conciencia me ha traído un profundo sentido de responsabilidad. Por ejemplo, cuando veo a alguien sufrir, siento que no es solo su sufrimiento, sino parte de todo el sufrimiento de la existencia. También ha fomentado un sentido mucho mayor de compasión por los demás y un respeto por la naturaleza, viendo toda la vida como parte de la conciencia divina. ¿Jesús le dio algún mensaje o instrucción específica para compartir con los demás? Sí, el mensaje central que compartió Jesús fue sobre el amor. Enfatizó que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que nuestro propósito principal es aprender a amar más plena y completamente. También destacó la importancia del perdón, tanto perdonar a los demás como a nosotros mismos, y confiar en el plan divino, incluso cuando no podemos entenderlo desde nuestra perspectiva terrenal. Estos mensajes se convirtieron en la base de todo lo que comparto con los demás. ¿Cómo afectó su experiencia a su comprensión de otras religiones? Me dio una perspectiva mucho más inclusiva y universal. Empecé a ver que todos los caminos espirituales sinceros conducen a la misma verdad última, expresada de diferentes maneras. Las diferencias entre las religiones parecían mucho menos significativas en comparación con el núcleo común de amor y compasión que las atraviesa.
Jesús me mostró que trabaja a través de todos aquellos que buscan la verdad con un corazón abierto, independientemente de su etiqueta religiosa. Esa es una visión muy diferente de muchas enseñanzas cristianas tradicionales. ¿Cómo concilias esto con tu papel como ministro cristiano? Ha sido un viaje de evolución. He llegado a comprender que la esencia de las enseñanzas de Jesús es el amor y la unidad, no la división o las afirmaciones de verdad exclusivas. En mi ministerio, me concentro en estas verdades espirituales fundamentales, animando a otros a amar y vivir con compasión. También hago hincapié en la importancia de la conexión directa con lo divino y el respeto por la sabiduría que se encuentra en todas las tradiciones espirituales. ¿Has tenido alguna experiencia espiritual continua desde tu regreso? Sí, aunque no tan intensa como la experiencia cercana a la muerte, he desarrollado una mayor sensibilidad a las realidades espirituales. A menudo siento la presencia de seres espirituales o recibo orientación intuitiva. Además, mi práctica de meditación se ha profundizado, lo que me ha permitido acceder a conocimientos espirituales que se basan en lo que aprendí durante mi experiencia. ¿Cómo respondes a las explicaciones científicas que atribuyen las experiencias cercanas a la muerte a la química cerebral? Respeto el proceso científico y reconozco su valor para comprender el mundo físico. Sin embargo, creo que la ciencia actualmente tiene limitaciones para explicar las experiencias espirituales. La profundidad y el poder transformador de lo que experimente van mucho más allá de la simple química cerebral. Además, la información que recibí durante mi experiencia, que de otra manera no podría haber sabido, sugiere que algo más allá de la actividad cerebral estaba involucrado. ¿Aprendiste algo sobre el propósito del sufrimiento? Sí, esta fue una de las lecciones más desafiantes. Jesús me mostró que el sufrimiento es a menudo un catalizador para el crecimiento. Puede abrir nuestros corazones, enseñarnos compasión y empujarnos a buscar verdades más profundas. Sin embargo, también enfatizó que no todo sufrimiento es necesario ni está divinamente ordenado. Gran parte del sufrimiento en el mundo surge de las elecciones humanas, y tenemos el poder de aliviar el sufrimiento a través del amor y la compasión. ¿Obtuviste alguna idea sobre la curación? Sí, la verdadera sanación va más allá de la salud física, abarca el bienestar emocional, mental y espiritual. Vi que muchas dolencias físicas tienen su origen en problemas emocionales o espirituales no resueltos. Jesús me mostró que el amor es la fuerza sanadora más poderosa y que, cuando nos alineamos con el amor, éste puede sanar todos los aspectos de nuestro ser. ¿Obtuviste alguna idea sobre la naturaleza del libre albedrío? Sí, el libre albedrío es uno de los aspectos más importantes de nuestra existencia. Dios respeta nuestro libre albedrío tan profundamente que se nos permite rechazar el amor divino si así lo elegimos. Sin embargo, también vi que muchas de nuestras decisiones están influenciadas por experiencias pasadas, condicionamientos culturales y factores espirituales de los que no somos plenamente conscientes. El verdadero libre albedrío llega cuando nos alineamos con nuestro yo superior y tomamos decisiones desde un lugar de amor y sabiduría. Las reflexiones y la sabiduría de Howard sobre la importancia de aquietar la mente, alinearnos con nuestro yo superior y considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones son verdaderamente reveladoras. Su énfasis en el poder de la oración y la intención también destaca el profundo impacto que podemos tener tanto en el reino espiritual como en el físico. Su mensaje final es especialmente poderoso, el recordatorio de vivir con amor, propósito y compasión ahora, sin esperar a que una experiencia espiritual dramática cambie nuestra perspectiva. Abrazar la belleza y el crecimiento de esta vida, sabiendo que es parte de un viaje divino más grande, es una forma inspiradora de abordar nuestra existencia. Su promesa de la belleza de lo que nos espera después de la muerte, combinada con el llamado a abrazar la vida plenamente, nos anima a vivir de manera más consciente y con mayor compasión. Estas reflexiones ofrecen una valiosa guía para quienes buscan una forma de vida más profunda y conectada.